Buen día para todos. El día de hoy venimos a exponer junto con mis compañeros de grupo, el ingeniero Sergio Andrés Rocha, el ingeniero Nelson Álvarez, el ingeniero Marlon Vargas, el subteniente Juan Fernando Astaiza y pues mi persona, Diego Alejandro Cepeda Guardas, la identificación y aceptación de riesgos para determinación de aeronavegabilidad expuestos en el Boletín de Aeronavegabilidad 013A de la USAF. En nuestra agenda tenemos inicialmente una introducción sobre lo que contiene este reglamento. De ahí para allá tenemos el proceso de riesgo de aeronavegabilidad. Seguimos con una correlación de los criterios de certificación que no cumplen con los riesgos de seguridad del sistema. Después la determinación del nivel de riesgo y finalizamos con la aceptación del riesgo de aeronavegabilidad. Iniciando con nuestra introducción, encontramos aquí lo que son las bases de certificación en las cuales se basa directamente este boletín para sacar sus conceptos, el cual es el AFI 62601, el Military Handbook 516B, el Military Standard 882E, y las palabras clave que encontraremos aquí van a ser la evaluación de riesgo de seguridad del sistema y la aceptación del riesgo por parte de la autoridad. Hablando un poco de la descripción del proceso, este boletín de aeronavegabilidad A13 básicamente tiene como propósito inicialmente proporcionar directamente las instrucciones requeridas para el proceso de evaluación de riesgo referenciado en la AFI 62601. También describir el proceso asociado al cumplimiento o incumplimiento de los criterios de certificación de aeronavegabilidad debido al nivel de riesgo encontrado en los peligros de seguridad del sistema. Como segundo, también quiere proporcionar las guías de contenido y plantillas para la evaluación de riesgo de seguridad del sistema, con el fin de identificar todos los riesgos para la aceptación de riesgo, hojas de resumen del personal y la presentación del tablero de aeronavegabilidad. Finalmente, establece la matriz de aceptación de riesgos de aeronavegabilidad según la IUCEF como un requerimiento para la identificación del nivel de riesgo y la selección aceptable del riesgo por la autoridad para la determinación de aeronavegabilidad. Cabe aclarar que la AFI 62601 estipula que el incumplir un criterio aplicable para certificación de aeronavegabilidad tentará contra la seguridad del sistema, siendo un peligro potencial u otra limitación como para el diseño de un sistema. Las bases de certificación de aeronavegabilidad son tomadas acorde al Military Handbook 516B. Este básicamente consiste en todos los criterios aplicables, estándares asociados y métodos para el cumplimiento de dichas bases. En pantalla podemos apreciar los 5 procesos que se toman en cuenta directamente en el boletín de aeronavegabilidad. En este caso vamos a explicar el primero, el cual data sobre el proceso de riesgo de aeronavegabilidad. Este básicamente consiste en 3 pasos, el cual el primero es desarrollar el proceso de certificación según el boletín de aeronavegabilidad 004, el boletín de aeronavegabilidad 005 y la base de certificación 003 también para aeronavegabilidad. Una vez hecho el primer paso, el segundo paso es evaluar si los requerimientos estipulados en el paso uno sí han sido llevados a cabo y todo esto es revisado directamente por un ingeniero especialista en inspección. Una vez el ingeniero finaliza la inspección, se debe realizar un reporte de cumplimiento en donde se indique todos los pasos de inspección llevados a cabo para corroborar los requerimientos del primer paso. El tercer y último paso es ya por medio de la TAA o la Autoridad Técnica de Aeronavegabilidad, que debe corroborar el cumplimiento revisando el reporte de cumplimiento llevado a cabo por la TACC o la MACC en este caso, por la modificación de los criterios de certificación de aeronavegabilidad, esto con el fin de tomar todo riesgo medio, serio y alto y reevaluarlos de ser necesario. Continuando con nuestros procesos, nos encontramos el segundo proceso que data sobre la correlación de los criterios de certificación que no cumplen con los riesgos de seguridad del sistema. Y esto se presenta cuando algún criterio individual no está satisfecho acorde con las bases de certificación. Cada motivo de incumplimiento o un incumplimiento de cada uno de los riesgos llevará consigo un riesgo asociado. Quiere decir, cada riesgo que no sea cumplido presentará un peligro inminente directamente para la certificación de aeronavegabilidad de un dispositivo o un componente. El no cumplir estos criterios de certificación puede reflejarse en deficiencia en el diseño de hardware o software, falta de requerimientos, pruebas insuficientes, falta de análisis, entre otros demás ítems, y en la práctica se ha observado que los criterios de certificación que no se cumplen pueden ser fácilmente reflejados como un peligro del sistema. Una vez estos peligros a causa del incumplimiento de los requerimientos son identificados, se recomienda que el PM proceda a reevaluarlos o revisarlos con los peligros que ya son identificados para su proceso de evaluación. Esto quiere decir que la autoridad debe encargarse de reevaluar todos los
requerimientos, todos los peligros que se han identificado y revisar si puede llevarse consigo alguna corrección directa en el incumplimiento o si sencillamente ya este riesgo es inminente y por ende no puede darse una certificación de aeronavegabilidad. Seguimos ya con el tercero, que es la determinación del nivel de riesgo, y este básicamente nos dice que el cumplimiento para aplicable es proyectado a una probabilidad de falla de aeronave entre 0,1 a 1 por cada 100.000 ciclos de vuelo para cualquier aeronave. Entonces, al determinar estas fallas operacionales, no es posible basándose en tasas de falla predictivas, y los contratiempos de todas las causas no pueden mitigarse directamente con acciones específicas en el proceso de desarrollo iniciales. Es por esto que la Fuerza Aérea estadounidense ha basado la identificación de falla operacional de aeronaves, teniendo en cuenta que dichas fallas pueden tener una magnitud de maduración mucho mayor a las que se tenía prevista en los cálculos predictivos. Y esto hace que directamente las fallas puedan presentarse en las primeras etapas del ciclo operacional. Por ende, lo que hacen ellos es tomar las bases de certificación nombradas anteriormente, como lo es la Military Standard 882E, que nos identifica los riesgos en dos partes, las cuales son la severidad y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Esto se da para propósitos de aeronavegabilidad y la probabilidad de ocurrencia para un evento remoto podría ser menor que la proyectada para la vida de una flota. Para calcular esto, tomando los valores del ciclo de servicio en horas calculado y el número de flotas de aeronaves que se tengan. Los demás niveles de probabilidad de ocurrencia se pueden calcular una vez se tenga el dato inicial calculado. También, los peligros identificados como parte del programa de análisis del sistema deben ser reportados en concordancia con la AFI 91202 y el Military Standard 882E. La matriz de aceptación de riesgos proporciona los requerimientos para determinar un riesgo aceptable antes de ser dirigido a la evaluación de riesgos de seguridad del sistema en el boletín de aeronavegabilidad. Dicha matriz es requerida para determinar los riesgos aceptables para la determinación de aeronavegabilidad y con la evaluación de riesgo del sistema, de seguridad del sistema, tiene que escribirse todo riesgo medio, serio o alto y a su vez ser informado a la autoridad técnica de aeronavegabilidad como parte del reporte de cumplimiento entregados por las modificaciones a los criterios de certificación de aeronavegabilidad. Ahora, con respecto a la aceptación de riesgo de aeronavegabilidad, una vez se estima la severidad y probabilidad de ocurrencia del peligro que fue identificado, es necesario ahora que ese riesgo sea aceptado por la autoridad de aceptación de riesgos, previo a que la aeronave reciba su certificado de tipo militar para empezar operación o empezar sus vuelos. Ese proceso asegura que todas las aeronaves USAF cumplan con los estándares de seguridad apropiados y aceptables, así como sus desviaciones conocidas como riesgos de seguridad. Para los propósitos del tablero de aeronavegabilidad, cada riesgo individual identificado debe ser mitigado con un plan de mitigación que reduzca los riesgos en su mayor magnitud. Siendo, siguiendo con la revisión del AFI 91202 y la, la Autoridad Técnica de Aeronavegabilidad debe proporcionar la siguiente información. Estos deben proporcionar inicialmente el estado de rendimiento de la aeronave con respecto a la aeronavegabilidad, la documentación del nivel de riesgo y aceptación y por último los problemas que se deben tener en cuenta en el plan de reducción de riesgos. Este último básicamente son las consideraciones que debe tener el diseñador o el proveedor de la aeronave con el fin de mitigar errores que se presentaron inicialmente y y pues presentan un riesgo a medida que va pasando el tiempo para la aeronavegabilidad de la aeronave. Si logran mitigarlo, pues debe ser incluido directamente en la evaluación de riesgos de seguridad del sistema, igual que en el reporte. Ahora hablando con respecto a las actualizaciones periódicas del SSRA, ya diríamos que todos los riesgos que son identificados pueden ser aceptados por un tiempo de uso operacional determinado, pero al mismo tiempo van a presentar problemas a medida que va pasando el tiempo. Entonces, a medida que esto pasa, la RAA o la Autoridad de Aceptación de Riesgos puede requerir que dichos riesgos sean disminuidos con respecto a avance del tiempo y la AFI 91202 requiere además que la Autoridad Técnica de Aeronavegabilidad revalore el certificado de tipo para las aeronaves militares que fue previamente otorgado para considerar en todo momento el alcance o el avance de todos los riesgos de la aeronave.
La Policía Militar también revisará la evaluación de riesgo de seguridad del sistema en un determinado tiempo para asegurarse que se cumplan con todas las actualizaciones, siguiendo con la normativa AFI 91202 y la Military Standard 882E. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que disfruten este video.